Desde hace muy poquitas horas ya tenemos disponible la aplicación Freeform, que yo creo que va en camino de ser una de las mejores aplicaciones de este año. ¿Por qué? ¿Qué es Freeform? Freeform es una especie de mural gigante, infinito, donde tú puedes plasmar ideas, puedes plasmar proyectos, puedes plasmar lo que quieras, ya sea tanto en forma de posits, en forma de algunas formas como flechas o otras formas que hay en la aplicación que ahora veremos a continuación. También puede ser en forma de dibujo, puedes coger el Apple Pencil y con ello hacerlo, pero te estarás preguntando, ¿es solo para iPad con el Apple Pencil? Pues no. Sirve tanto para el iPad, para el iPhone y para el ordenador. Y me dirás, ¿y por qué? Porque una de las cosas buenas que tienes que tú, todo lo que tengas en Freeform, lo que quieras lo puedes compartir con diferentes personas. Si por ejemplo tienes un equipo de trabajo o estás trabajando quizá con otra persona, allí podéis ir plasmando las ideas que tengáis en común para realizar el proyecto que tengáis. Freeform, imaginaros que es como, ¿sabéis el típico mural que sale en la típica peli de policías que están investigando como algún crimen o algo y tienen esta flecha aquí, esta flecha allí, la foto aquí, la foto allí? Pues es eso, pero muchísimo mejor, ya que si tú, por ejemplo, esa imagen la mueves, todo se mueve con ello, las flechas se mueven con ello y es genial, de verdad. Como os decía, una de las mejores cosas que tienes es que puedes compartirlo con alguien más, pero obviamente está para un uso personal y lo puedes sincronizar con todos tus dispositivos a la vez, que ya sea si estás trabajando en el ordenador y pones algo, pero quizá te vas a algún sitio y con el iPhone dices, ostras, se me ha ocurrido esto, o mira, he visto una imagen de esto, pues lo incluyo en el panel, porque es como, ya os digo, un panel infinito. Dicho esto, hoy os voy a enseñar cómo funciona para que sepáis utilizarla y ya sabéis, soy Mayalen y hoy empezamos vídeo. Muy bien, en este caso yo lo voy a hacer con el iPad y con la ayuda del Apple Pencil para sacarle el máximo provecho, pero como os digo, no hace falta que tengáis un Apple Pencil, pero veréis que tiene algunas funciones que también os digo, lo podéis hacer con el dedo, podéis escribir algo con el dedo, seleccionar, poner una flecha, lo que queráis, pero obviamente con el Apple Pencil siempre es mucho más preciso. Así que os voy a enfocar totalmente el iPad porque realmente quiero que veáis con mis manos lo que hago, ya que si simplemente os comparto la pantalla y os lo voy explicando, no sabréis cuando voy aquí, cuando voy allí, cuando hago esto, cuando hago lo otro y cómo lo hago o con qué lo hago, ya sea con el Pencil o con el dedo, ya que hay diferentes funciones. Dicho esto, nos vamos al iPad y empezamos. Primero de todo, bueno, aquí ya veis tengo abierto el iPad. Por cierto, para quien le guste este fondo de pantalla, está gratuito en mi Instagram. Lo tengo puesto allí anclado. Y dicho esto, vamos a abrir lo que es Freeform. Vale, aquí tenemos la aplicación. A vosotros os va a salir así. Aquí están hechas mis prácticas. Os va a salir en blanco. Como veis, aquí hay diferentes carpetas, subcarpetas, ¿no? Todas las pizarras recientes, compartidas, favoritas o recién eliminadas. En este caso nosotros le vamos a dar a una nueva y como veis nos tenemos que fijar aquí que pone 100%. ¿Qué significa 100%? Pues que depende de si está así el lienzo, como veis los puntitos se han hecho más pequeños, o está 104%. Entonces lo vamos a poner al 100%, si le damos aquí podemos optar a diferentes porcientos para ver mejor, ya que esto es algo que se va haciendo grande y grande y grande hasta que tú quieras. Dicho esto, lo dejaremos al 100%. Y vamos a empezar con algo básico que es, vamos a dejar aquí el Apple Pencil. Vamos a plantearnos que, por ejemplo, lo que queremos hacer es renovar el estudio. Queremos hacer un setup de esos guays. Obviamente esto es un ejemplo para que luego vosotros lo llevéis a vuestro campo, ya sea que estáis tomando apuntes para la universidad, ya sea en un trabajo de abogados o en lo que sea que trabajéis o para lo que queráis dedicar esta plataforma, ¿de acuerdo? O para resolver un crimen.
Dicho esto, vamos a simular que queremos renovar el setup y que queremos hacer un setup, por ejemplo, para 2 personas. En este caso, vamos a imaginar que está la Mayalen 1 y está la Mayalen 2. Y la Mayalen 2 pues también va añadiendo ideas a ver qué le parecen o no lo que dice la Mayalen 1. En este caso, la Mayalen 1 está aquí presente, la estáis viendo. Dicho esto, primero lo que vamos a hacer es... vamos a coger el Apple Pencil, le vamos a dar aquí, que sepáis que aquí tenéis la opción de utilizar Apple Pencil, pero si vamos aquí a estos 3 puntitos le podemos dar ajuste de lápiz y por ejemplo dibujar solo. Yo lo tengo activado con el Apple Pencil, pero también escribir a mano, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, cojo el crayón, que es el que más me gusta, la verdad, y vamos a poner aquí idea Setup 2023 y vamos a hacer un círculo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí ya tenemos el centro. A partir de aquí, del centro, ya tenemos que ir desenglosando las ideas que queramos. Dicho esto, idea setup, pues por ejemplo vamos a coger y que necesitamos una mesa. Pues yo lo que voy a hacer es poner un post-it. ¿Cómo se pone un post-it? Aquí. ¡Papam! Post-it. Y lo podemos mover como queramos. Este post-it lo voy a poner aquí y como veis que pone aquí, toca 2 veces para introducir texto, pues tocamos 2 veces. Y vamos a poner, lo ponen en mayúsculas, mesa. Mesa estudio. Vale. Y salimos. Vamos a poner otro post-it, ¿de acuerdo? Y lo vamos a poner aquí. Por ejemplo, ¿qué necesitamos más a partir de la mesa? Pues necesitamos, por ejemplo, un ratón, un mouse y necesitamos también, por ejemplo, como veis, 2 veces, necesitamos un teclado. ¿Qué más podríamos necesitar? Por ejemplo, una estantería. Estantería. Muy bien. Ahora lo tenemos así, como veis con los 2 dedos, veis lo que os decía del %, hacemos más pequeño, esto es infinito, o vamos acercándonos. Dicho esto, empezamos por la mesa estudio. ¿Qué pasa en la mesa estudio? En la mesa estudio, imaginaros que tenemos ya, por ejemplo, 2 mesas vistas, tenemos ya 2 ideas de mesa que hemos visto, que me he ido yo a una tienda de muebles sueca, por ejemplo, y tengo la mesa estudio. La mesa estudio ya la he visto y es como que imaginaros que ya está pendiente de acabar de finiquitar ya esa idea. Pues entonces el post-it lo quiero cambiar de color y en vez de que sea amarillo le voy a poner otro color. En este caso lo que vamos a hacer es darle al post-it. Y veis, aquí nos saldrán diferentes opciones. Una es el color, la otra es cambiar la letra, igual que la letra donde esté puesta, por ejemplo, si queremos poner, veis, la letra a un lado, la queremos centrar, izquierda, derecha, en negrita, en curva, si queremos ampliar el texto, por ejemplo, veis, así se ve mejor. Vale, entonces le voy a poner un color, le voy a asignar el color azul, ¿de acuerdo? Y ahora veréis por qué. Al ratón, por ejemplo, lo mismo. Le doy, voy a cambiar y ratón no tengo ninguno. Tengo que aún mirar. Pues, por ejemplo, es en ámbar. Vamos a ampliar la letra un poco, que se vea mejor. El teclado. El teclado tengo que, por ejemplo, imaginaros, ya lo tengo. Y lo pongo en verde. Vale. La estantería. Pues la estantería, por ejemplo, no hay ninguna. Vamos a coger y vamos a poner esto así. Muy bien. Aquí tenemos, ¿veis? De acuerdo, esto aquí. Ahora, lo que voy a hacer es mesa estudio. Vamos a incluir una flecha de aquí a aquí, porque realmente esto todo va en flechas, ¿de acuerdo? Lo que sí voy a hacer es la estantería, como es una parte diferente como de mueble, digamos, la podemos poner aquí arriba. Y digamos que los muebles los podríamos poner aquí arriba, por ejemplo, lo que sean accesorios aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces es tan simple como cogemos y lo movemos. Dicho esto, aquí ya estamos definiendo 2 zonas diferentes. Hay una zona aquí y otra zona aquí.
Entonces, idea setup, lo mismo, selecciono y mirar, puedo moverlo donde yo quiera. En este caso lo voy a poner pues más al centro. Afuera, clic. Vale, entonces ahora voy a coger y voy a poner flechas. El tema de flechas veréis que es muy importante. ¿Por qué? Porque mirar, vamos a coger esta flecha de aquí. Aquí, como veis, una vez yo le he dado aquí, que es justo al centro, que es este de aquí, para que lo veáis bien, hay, mirar, flechas. Por ejemplo, aquí puedo decir algo. Tenemos geometría, tenemos objetos, animales, naturaleza, comida, sonidos, formación, artes. Tenemos ciencia, tenemos personas, para que veáis, porque es una app que se puede utilizar realmente en todos los ámbitos, para que veáis, o sea, realmente es, bueno, lugares, actividades, transporte, trabajo y al final ornamentos. Con lo cual yo lo que voy a hacer es volver al básico y al básico voy a darle a esta flecha. ¿Por qué esta flecha y no otra? Veréis por qué. Yo cojo la flecha y le doy una punta aquí y la otra punta la pongo aquí. Con esto que está en verde, el centro, lo voy a hacer con el pencil para que veáis, lo que voy a hacer es así. ¿Veis? Esto es lo mismo que cuando utilizamos, no sé si habéis utilizado alguna vez la pluma en Photoshop o en Illustrator, que son programas de Adobe. Dicho esto, con esto, ¿veis? Hacemos con la curva lo que queramos. En este caso yo voy a hacer así y ahora quiero, como son dos muebles, le voy a dar aquí y voy a copiar. ¿Cómo le doy a copiar? Aquí, donde veis que sale este simbolito, y tal como la cojo, pues lo mismo, cojo una punta, me la llevo a Mesa Studio. Importante que haga esto es muy importante y ahora veréis el porqué, y hago esto. Digo, hombre, ¿veis? Siempre para salir aquí. Digo, hombre, se ve muy poco la flecha. Pues no pasa nada, le damos a flecha y le vamos a cambiar, por ejemplo, el grosor. Y le vamos a poner que la punta vaya de aquí a aquí. Entonces podemos elegir el inicio y el final. Quiero que el final vaya aquí con esta flecha. ¿De acuerdo? Y esto le ponemos aquí, ¿veis? Y se ve perfectamente. Y ahora voy a hacer lo mismo con esta flecha. Le doy a la flecha, le doy aquí, aquí aumento el grado y quiero que tenga una punta. En este caso la punta va a ser esta de aquí. Vale, ahora tenemos esto de aquí. Como veis, queda perfecto. ¿Por qué os decía lo de las flechas? Por esto mismo. Yo ahora voy a coger y, por ejemplo, por lo que sea, he ido añadiendo el ratón, el teclado, y he ido añadiendo muchas más cosas, como por ejemplo un monitor, por ejemplo una alfombrilla o otros accesorios que necesito que sean, por ejemplo, solo para lo que es el ordenador. Entonces diráis, ostras, aquí no me cabe espacio. Muy fácil, cogemos esto y mirad. ¿Veis lo que pasa con las flechas, no? Que donde yo mueva la flecha se mueve. ¿Que no te gusta este estilo de flecha? ¿Que se pueda hacer así? No pasa nada. ¿Quieres algo más cuadriculado? Pues lo hacemos cuadriculado. Le daremos aquí y le daremos así. O incluso le podemos hacer totalmente recto y de esta forma, ¿veis? Ahora siempre irá recta. En este caso yo prefiero que sea algo pues más cuadriculado. Le damos a flecha y hacemos esto así. Y aquí con esta flecha lo mismo. Ponemos cuadriculado y veis, ahora depende aquí donde yo haga, ¿veis cómo se ponen las cosas? Y lo más importante, lo mismo, ¿veis? Siempre va a estar unido. Vale, ahora necesitamos, vamos a hacer rápido ahora una flecha. Vamos a ir aquí y vamos a ir a flecha. Y vamos a ir a flecha. Lo mismo, punta en flecha, punta en flecha. Vamos a coger, vamos a poner flecha hasta el final, hasta aquí, le vamos a poner una redonda y aquí vamos a aumentar. Y ahora yo lo que quiero, para no tener que hacer exactamente lo mismo, simplemente copio otra y punta aquí, vale. Y lo mismo, ¿veis? Se mueve perfectamente. Muy bien. Ahora, por ejemplo, imaginaros que la mesa estudio, ideas de mesa de estudio, por ejemplo, pues yo quiero añadir una imagen porque he visto
que hay una imagen, por ejemplo. Ahora imaginaros, por ejemplo, que yo estoy en esa supuesta tienda sueca, no sé por qué, me ha salido lo de sueco, y en esa tienda sueca estoy viendo que me gustan dos mesas. Imaginaros que yo quiero importar lo de la tienda sueca, lo que he visto, pero ya las tengo las fotos hechas y las tengo en mi móvil. Aquí tenemos diferentes opciones, ya sea podemos poner una foto o un vídeo. Podemos utilizar la cámara directamente. Yo ahora, por ejemplo, le doy a cámara y mirar. ¿Veis? Me está saliendo esto. Pues imaginaros que esto es algo que yo quiero poner básico en la mesa. ¿Por qué? Porque es un amuleto. Pues usar foto. Y ahora veis, cojo la foto y me la pongo aquí. Y aquí pongo, por ejemplo, en rojo y pongo una flecha, amuleto, así. Imaginaros que Mayalen 2 lo ve y se ríe y dice, ¿qué es esto de aquí? Que no lo veo bien, uy, sale muy pequeño y por mucho que amplíe no acabo de ver lo que es. No pasa nada, le damos un toque y le damos al ojo y ¡papam! Se abre. Esto sirve tanto para fotos como para vídeos. Ok. Y lo dejamos aquí. Este amuleto lo quiero tener aquí en la mesa. Pues perfecto. Dicho esto, vamos afuera y seguimos con lo de la foto, que yo ya he visto dos mesas que me gustan. Volvemos aquí arriba y tenemos la opción de escanear. En caso de que queramos escanear un documento, lo mismo. Escaneamos, pum, foto. Y lo mismo aquí, igual que os enseñé en el vídeo de notas, también tenemos la opción de escanear. Dicho esto, también podemos poner un enlace. Por ejemplo, hemos visto esta lámpara, pues en esta lámpara la he visto en la tienda lamparas.com, por ejemplo, pues en este caso pondría un enlace. ¿Qué enlace? Pues mira, en este caso voy a poner, pues mira, por ejemplo, apple.com, por decir algo, ¿eh? Sé que sí, venden lámparas en Apple, por cierto. Y esto lo dejo aquí. Como veis, mirad, me sale ya hasta el logotipo y todo. Y si yo le doy aquí y le doy a ver, ¿dónde me lleva? ¡Tatatán! A la tienda de Apple. Así que volvemos para atrás y yo aquí puedo poner, por ejemplo, con el boli, y puedo poner lámpara vista, y puedo poner inteligente o por ejemplo con HomeKit, ¿vale? Estos son como anotaciones. En este caso, si queremos mover solo una anotación, lo que podemos hacer es, seguimos con el verde, hacemos esto así y veis, ya se mueve, ¿veis? Genial. Fuera. Dicho esto, seguimos con lo de la mesa. Ahora sí, vamos a fotos y vídeos y vamos a poner, por ejemplo, tengo esta mesa y tengo esta y estas dos me gustan. Pues las voy a poner a añadir. ¿Y se me han puesto aquí? Pues yo ahora cojo y pongo, por ejemplo, una de las mesas, la cojo y la pongo aquí y esta aquí. ¿Veis lo que os decía antes? Me estoy quedando sin sitio. ¿Por qué? Pues no pasa nada. La estantería la voy a mover, pues aquí, por ejemplo. Y esto lo voy a poner así. Perfecto. Seguimos. Vamos a hacer otra flecha. Copiar y la vamos a poner de aquí, aquí y aquí. Pero en este caso la quiero cambiar porque sí que es cierto que quiero que esté recta, porque si no es muy lioso. Perfecto. Y otra igual y la ponemos aquí, siempre las puntas, acordaros, y aquí. Vale. ¿Qué pasa? Que estas dos mesas, por ejemplo, ya sabéis que yo soy mucho del planeta y los animales y soy vegana, pues no quiero que tengan nada, por ejemplo, que no tengan nada animal, ¿vale? Imaginaros que, yo qué sé, están los pomos de abajo de aquí. Repito, si queremos ver la foto, simplemente hay que hacer esto en el ojo y se ve. Incluso desde aquí la podríamos hasta enviar en algún sitio. Dicho esto, no quiero que, por ejemplo, esto de aquí, imaginaros que aquí hay unos pomos, unas tiras que son de piel.
pues yo no quiero que tenga piel, porque soy vegana y no quiero que un trozo de un animal, por ejemplo, esté allí. Dicho esto, pues vamos aquí. Y ¿os acordáis que antes hemos visto de todo? Pues por ejemplo me voy a animales y voy a poner un cerdito aquí, ¿vale? Aquí en medio, lo puedo hacer más grande, más pequeño, en este caso que se vea bien, ¿vale? Y aviso a Mayalen 2 que sepa que de estas dos, si le gusta alguna otra, quiero que sean sin nada animal. En este caso hacemos lo mismo, copiamos flecha y la ponemos aquí, aquí y aquí. Esto lo suyo es hacerlo con más espacio, de esta forma no es tan lioso, ¿veis? Aquí, y lo que quiero decir con esto me dirá la otra Mayalen, pero bueno, pero a ver, ¿qué significa el cerdito aquí? Quizás es una persona pues que no conoce pues que hay materiales que llevan una parte animal, y entonces yo pues sobre todo lo que voy a hacer es decirle con un texto, voy a poner, damos 2 clics y ya podemos escribir que no tenga componentes animal. Damos clic fuera y dices, hombre, es que no se ve, no pasa nada. Como hemos hecho siempre, un clic y cambiamos la tipografía. Ay, que no se ve suficiente, más para arriba. Sobre todo en rojo, que quede claro. Y la letra en negrita, que quede aún más claro. Damos hacia afuera y, por ejemplo, copiamos para que la Mayalen 2 sepa que esto significa que no tenga ningún componente animal. Vamos hacia afuera. Y veis, todo esto es lo que se puede hacer y he estado haciendo. Como veis, nos está quedando una idea de setup bastante guay. A ver, es laborioso, obviamente, porque ahora sobre todo os estoy explicando muchas cosas de golpe, ¿no? Pero una vez pillas el truco, ya veis que si yo lo he cogido, vosotros lo podéis coger en igual de tiempo y más, creo que me he explicado bastante bien. Y podemos cogerlo y lo tenemos todo aquí, y cuando tiramos hacia atrás pues vamos viendo. Esta mesa, pues imaginaros, es una idea de un setup, se puede hacer enorme. Por ejemplo, otra de las ideas que podría hacer es, para saber yo, decir, ay, pero no me acuerdo qué significa que este post-it esté, por ejemplo, que los post-its estén en diferentes colores. No pasa nada, puedo coger y hacerme como una leyenda que se dice y puedo poner color verde. Dibujo aquí un color verde. Por cierto, si queréis cambiar el tamaño del pincel, es así y así. Vale, color verde y pongo... No, en este caso, ay, no era pendiente, tiro hacia atrás, no pasa nada. Ya comprado. Ya comprado. Color rojo. ¿Qué es el color rojo? Por ejemplo, en este caso no tenemos. Por ejemplo, ¿qué más? Tenemos el ratón, que lo teníamos como naranjita. Por cierto, si queréis más colores es tan fácil como darle aquí, podéis tener aquí toda la paleta y la opacidad. En este caso vamos a poner el mismo naranjita hacia afuera y vamos a poner aquí ratón, por ejemplo, pendiente, recoger, y yo aquí puedo coger, seleccionar, hago esto así, un cuadrado y pongo leyenda. ¿Y qué pasa? Le doy aquí, seleccionar todo, se movería todo, pero si yo solo quiero seleccionar esto, pues ahora hago así. Y ahora a partir de aquí tengo todas las opciones, cambiar tamaño, duplicar, fusionar. En este caso voy a cambiar el tamaño, ¿veis? Lo voy a poner más ajustado. Esto lo voy a mover, por ejemplo, pues aquí a un ladito para que la persona sepa realmente a lo que me estoy refiriendo. Y ahora bien, ¿qué es lo importante? Tiramos hacia atrás. En este caso lo tengo sin título. Pues le podemos cambiar el título, por supuesto, desde aquí, renombrar,
Idea Setup 2023. Me voy para atrás. ¿Y qué quiero hacer? Quiero compartirlo con la Mayalen 2. Ya no me acuerdo cuántas Mayalen existen. Pues no pasa nada. Yo voy aquí y le doy aquí y lo puedo abrir en otras aplicaciones parecidas. Lo puedo copiar en notas o puedo invitar con enlace. En este caso, invitaría con enlace para, por ejemplo, pues para la persona que sea. Y entonces aquí atrás ya nos saldría en compartidas. Dicho esto, diréis, vale, y ahora yo lo que quiero hacer es que la Mayalen 1 está con su ordenador en casa. No pasa nada. Mirad, en este caso yo ahora tengo aquí y aquí con la actualización de Ventura ya se me puso. Le doy aquí y me sale todo. Voy a idea de setup y mirad, qué fácil lo tengo todo. ¡Ay! Que mira, esto que no me ha salido, que lo quiero mover aquí. Perfecto. ¡Ay! Que quiero, por ejemplo, ventana. Aquí tengo todos los formatos. Archivo, insertar. Quiero insertar una figurita. Quiero insertar una flecha. Pues mira, ponemos la flecha aquí y con esto la movemos desde aquí y la movemos aquí. Y hacemos así o así o así o lo que queramos. Desde el ordenador se puede hacer absolutamente todo, igual que desde el propio teléfono móvil. Muy bien, y ahora para que veáis realmente en el móvil, como veis, ya me sale aquí idea setup y puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo moverme, ¿veis? Lo mismo que hemos hecho. Es que esto de verdad es increíble, esta aplicación, y como os digo, creo que va a dar mucho de qué hablar y que va a ser un antes y un después en las aplicaciones a la hora de organizarte. Yo sin duda la voy a utilizar porque para hacer vídeos, para idea de vídeos, como os he explicado, que ves un texto, por ejemplo, escrito. Dicho esto, si este vídeo os ha servido de ayuda, por favor, darle un like. También puedes darme un super like, que es una donación desde 1 céntimo de euro hasta lo que tú quieras, y a mí me llega y siempre es de agradecer. También te puedes hacer miembro del canal, que es desde un café al mes, y te puedes desuscribir cuando tú quieras, pero ahí ya tienes ventajas como que eres miembro, te sale un emoticono pequeñito de una pluma y por supuesto mi agradecimiento tanto en los vídeos como en los directos. Y bien, ahora os dejo con mi agradecimiento a los miembros del canal y un par de vídeos que seguro que os interesan. Y ya sabéis, como siempre, aquí estoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.